37 en la República Argentina. Tengo el placer de saludar al ex ministro de Salud de la Nación, a Ginés González García, que está del otro lado del teléfono. Ginés, ¿cómo le va? Gabriel Anero soy. Un gusto tenerlo. Buenas tardes. Gracias por atenderme. Mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, hermano, y lluviosa tarde otoñal. Exactamente. Ginés, a ver, vamos a tratar de hablar un poco de todo, más allá de la novela que hoy está en todas las librerías, pero más allá de la novela, ¿por qué en este momento salió a hablar? Porque yo hablé primero, había decidido no hablar hasta que no hablara con la justicia. Y felizmente hace 25 días respondí a la citación de la justicia y hice mi declaración. A partir de ahí me sentí absolutamente liberado y quería que escuchara la justicia primero desde mi voz, mi defensa, y no que se enterara por lo que yo le decía en las radios o en la televisión. Esa es la razón por la cual estuve sin dar mi versión, que es la verdad de los hechos que sucedieron, ¿no? Ginés, a ver, por lo pronto todavía no hay un veredicto, pero ¿siente que la justicia le creyó su declaración? Mire, muy contundente la declaración, porque en realidad no es lo que solamente yo digo, sino yo muestro los instrumentos por los que estaban totalmente habilitados. A ver, lo hago concreto. Mi ocupación, mi juicio de valor o mi supuesto delito fue 9 vacunas, 9 personas vacunadas. 9 vacunadas en el ministerio como consecuencia que se negaron a vacunar en el lugar donde se vacunaban. Y fue la única vez que se vacunó antes y después. Nunca hubo ninguna otra vacunación y está perfectamente probado en el ministerio. Y los 9 vacunados eran personas que tenían una o más razones para ser vacunados y totalmente habilitados. Razones que además estaban por escrito, no es que se me ocurrieron a mí, que estaban determinadas por la Comisión Nacional de Inmunización. Las razones eran más de 60 años, o que eran personal de salud, o que eran personal estratégico, como el diputado y el senador que acompañaban al presidente por ser el presidente de las comisiones de Relaciones Exteriores. Es decir, y que además en el momento que fueron vacunados, en el rubro más de 60 años, había ya 35.000 vacunados en todo el país. O sea que ni siquiera fueron los primeros vacunados, ni mucho menos. Pero eran derechohabientes, le correspondía. No hubo nada raro. Es decir, con lo cual le digo, para mí fue muy contundente la defensa mía, porque los fiscales decían que se especularon, como si las vacunas se pudieran robar, o si yo me la hubiera metido en el bolsillo. Bueno, yo estoy tranquilo con mi conciencia y me quedé muy bien cuando pude decir mi verdad, mostrando los instrumentos y las resoluciones que avalaban esto y lo que pasaba en el país. De manera tal que después de eso, bueno, accedí, siempre me preguntaron, pero yo cedí a hablar de esto y de lo que ustedes quisieran, como lo he hecho toda mi vida, ¿no? Sí, sí. Ginés, en algún momento se habló de este caso puntual, digo, se lo voy a preguntar muy concreto, se habló del padre y los suegros del ex ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Esto fue así? ¿Se vacunaron ellos dentro de este protocolo? Usted me habla de 9, pero en aquel momento se habló de muchos más. Digo, ¿se existió que, por ejemplo, tomo este tema muy puntual porque, digamos, no es una cuestión de estrategia, imagino, ser el padre o la madre de un ministro de Economía, que en aquel momento tampoco lo era. ¿Eso fue cierto? ¿Se vacunaron previamente a cualquiera de nosotros ellos? No tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea. Ahora, la vacunación era nominal. O sea que si así fuera, habría que ver en el registro, porque yo instalé un sistema que no había antes, donde estaba nominalizado, o sea, nombre y apellido de cada vacunado, dónde y qué edad tenía o las razones por las cuales era vacunado. De manera tal que no vuelvo a decir que yo lo ignore, no quiere decir que no haya sucedido, simplemente yo no lo sé. ¿Había alguna otra persona aparte de usted que manejaba el tema de las vacunas y que puede haber vacunado sin que usted se haya enterado? No, era un proceso masivo en todo el país. Imagínese que ya a esa altura que cuando pasó esto, que era el 20 de febrero, cuando fue lo de las vacunaciones de esta que recién hablamos, los 9, ya había varios miles de vacunados, casi todo el personal de salud ya estaba vacunado, 93%.
Es decir, ya estábamos en plena estrategia de vacunación masiva. No, yo no conozco ningún otro caso y creo que hubiera surgido porque todo hubo mucho revuelo y mucha denuncia o muchas ganas de denunciar. Yo no, usted me dice eso, la verdad no sé, no nunca tuve información. Ginés, si yo le pregunto a usted, Ginés, ¿usted cree que hubo un vacunatorio VIP a cargo suyo o a cargo de otra persona del Ministerio de Salud? ¿Qué me contesta? Que es un invento de la prensa. Nunca hubo vacunación, nunca fue VIP, simplemente no quisieron vacunarlo al señor Berbisky por su antecedente político en el Fosata, y como la vacuna viene en frascos de 5 y de 10, tiene que ir todo junto, porque si no se pierde el resto. La vacuna, una vez que se activa, dura 30 minutos, de tal manera que tienen que estar todos los que van a ser vacunados, que sean 5 o sea 10. Esa es la razón por la cual estuvieron todos juntos. Usted, Ginés, ¿usted siente que le hicieron, se lo voy a decir en idioma futbolero, ¿usted siente que le hicieron una cama? No, yo no, al principio no. Pero después me resultó raro y me empezaron a decir algunos que podía ser una maniobra. Así que yo en realidad me resultó muy sorpresivo. Sí, que alguien que signifique, cree, primero no es amigo mío y que diga que fue amigo mío. Y segundo, que lo vacunaron por ser amigo mío, es una mentira total. Él sabía bien que era porque le correspondía, porque tenía más de 60 años, tenía 79. Y cuando sale a decir eso, me mató. Entonces es muy difícil una persona grande, con bastante experiencia política, que diga una cosa que no es cierta y que sabe que trae problemas. Ahí es donde está la sospecha. Pero si usted me pregunta, ¿tiene alguna prueba? No, ninguna. ¿Por qué no lo bancó? A ver, por lo que tengo entendido, Ginés, y por lo que hemos hablado en su momento, usted tenía una gran relación con Alberto, y creo, si me permite, puedo utilizar la palabra amigo, creo que usted con Alberto era amigo de Alberto Fernández. ¿Por qué su amigo? No diría amigo, pero me amigo no, bien. bueno. No, guarda que habíamos trabajado juntos, él había sido jefe de gabinete, de todas maneras, tampoco no me llevé nunca tan bien, pero bueno, no diría la palabra amigo, pero tenía una buena relación. Tenía una muy buena relación. Eso ¿Por qué no lo bancó Alberto Fernández en su momento, el presidente? Qué sé yo, eso pregúnteselo a él. No lo sé yo. Yo quería defenderme, yo dije, pero déjeme defender. Y me dijeron, simplemente ya le dijimos a la prensa que el presidente pidió tu denuncia. ¿Usted volvió a hablar con el presidente después de lo que ocurrió? Sí, le dije esto que le estoy diciendo a usted, se lo dije hará bastante tiempo y después hace pocos días lo volví a ver y él fue muy afectuoso, ni siquiera tocó este tema, ¿no? ¿Y usted le gustaría haber hablado de este tema con él? ¿Le hubiese gustado volver a hablar de este tema con él? Es que lo volví a hablar y le dije que creía que me habían matado directamente y él dijo que no fue así, que yo tenía mucho respeto, que sabía lo que te valoro, sí, pero me mataron. Al no dejarme defender, me mataron. ¿Usted, Ginés, siente que la gente, cuando usted dice no hubo vacunatorio VIP, a mí me mataron, yo hice lo que tenía que hacer, ¿siente usted que la gente le cree? Sí. ¿Por qué no va a creer si fue una vacunación ejemplar? Vacunamos 130 millones de dosis, pusimos. Un ejemplo de las mejores de performance, dicho no por mí, sino por revistas científicas como el de Lancet, de un país, dentro de lo que quiere decir mejor performance cuando hay muertos en una pandemia relativo, pero las consecuencias fueron menos malas en la Argentina que en casi todos los lugares del mundo. Y eso tuvo que ver con una estrategia, con una política, que no la hicimos nosotros solos, la hicimos todos juntos, cualquiera sea el signo político, cualquiera sea el lugar de procedencia, y que se resultó menos complicada que para otros países mucho más ricos, o supuestamente mucho más grandes que nosotros, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Italia, como España. ¿No se equivocaron en la compra de vacunas, Ginés, por una cuestión geopolítica y quizás no llegaron? ¿No? Ningún país compró tanta vacuna como nosotros de distintas marcas. Eso significó que salimos a buscar todas las vacunas que hubiera disponible. Nosotros compramos toda marca que hubiera fabricando vacunas y que tuviera probada eficiencia a través de lo que son los sistemas mundiales, de todas las marcas. Por eso tuvimos tanta diversidad de vacunas y tanta disponibilidad después, en un momento que había complicaciones y no había disponibilidad. Ahora, le pregunto si hace alguna autocrítica sobre
el momento de pandemia, sobre vacunas, sobre el vacunatorio VIP, que ya me lo negó. Digo, Sí, ¿hay la una tiene haber autocrítica dicho que haga? sí. Estaba yo en Posadas, en Paraná, Sí. y estuve tonto. Yo no tendría que haber dicho que sí que autorizaba que fuera al ministerio. No tenían por qué ir al ministerio. Tenía que vacunarse en lo que era el vacunatorio oficial, uno de los vacunatorios, que era el Posadas. Nadie puede negarse a vacunar a una persona que tiene derecho a ser vacunado. O sea, ahí incurre usted en que cometió un error. Sí, no lo debía haber hecho. Y no estaríamos hablando nada de esto ahora. ¿Qué le generó Ginés cuando vio la foto de Olivos de la fiesta de Olivos del presidente y su mujer? No, yo no. Obviamente no me gusta hacer comentarios de las cosas que hacen otros. Yo digo lo que tuve que ver yo. Así que no, de eso no, nunca comento cuestiones que tienen que ver con otras personas. ¿Fue un buen presidente Alberto Fernández? ¿Siendo usted un ministro de Alberto Fernández? Sí, creo que tuvo mucha mala suerte. Cuando usted toma un país con tantos líos como lo que tomamos nosotros, 3 meses hacía que no le pagaban a los proveedores, los primeros meses fue simplemente pagarlo. En el caso mío no había Ministerio de Salud, rearmarlo, todo eso, y después te aparece a los 40, 45 días una pandemia de esa magnitud que te paraliza el país socialmente, sanitariamente, económicamente. Mamita, hay que vivir una cosa de esa. Y después de eso, cuando se va eso, aparece una sequía terrorífica. En fin, no tuvo un buen escenario para explicarse en ese momento el gobierno. Probablemente el gobierno no hizo bien un montón de cosas. Eso también seguramente así lo jugó la fuente. Pero a mí me parece que ha sido un gobierno, como tanta gente o alguna gente dice, que el peor gobierno de la democracia. A mí me parece que eso sea cierto y hay que considerarlo con las circunstancias que tenía el país en ese momento. Ginés, ¿camina tranquilo por la calle usted? ¿Cómo lo trata la gente cuando camina por la calle? No, solo tranquilo, me saludan, me agradecen, te puedo decir eso muy bien. Además, nunca me escondí. Sigo siendo profesor, sigo siendo rector de universidad, sigo escribiendo libros, sigo haciendo las cosas que hice toda mi vida. ¿Le molesta algo puntual cuando lo llaman corrupto? Por ahí lo llaman. No, es que no me llaman corrupto. No lo llaman. No. Por supuesto no me gusta, que no hay muchas preguntas esas que te hacen, pero no me lo dicen. No se lo hacen, no lo destratan, por ejemplo, cuando lo cruzan en algún lugar. Nada, señor, no sé, usted está diciendo cosas. Si tuviera alguna información, yo se lo pregunto. Estuve en un restaurante, se levantaron 4 o 5 personas a agradecerme. No es lo que usted está diciendo. No se lo estoy aseverando, se lo estoy preguntando, Digo, por eso le pregunto a ver cómo es, después de todo lo que había pasado, cómo es el día a día de Ginés, por ejemplo. El día a día, que además cuando explico, como le expliqué a usted, la gente se da cuenta que realmente no hubo ningún delito. Y eso no solo la gente, sino es tan claro, tan fácil de entender, que no hubo ningún delito y que estaba totalmente legitimado todo lo que se hizo y legalizado y de acuerdo con lo que era la política en un momento como fue toda la política de la pandemia. ¿No creyó que la justicia o no cree que la justicia lo debió haber llamado con mayor cercanía a lo que había pasado y no que se dilate tanto tiempo? Y yo no puedo juzgar a la justicia. La jueza de entrada lo mandó al archivo, le pareció que no tenía mérito. Después aparecen los fiscales, agregaron otro fiscal, cosa muy rara. Y entonces empezaron a hacer otro tipo de acusaciones. Yo no. Simplemente a mí me hubiera gustado terminar antes, por supuesto. Pero tengo que obligatoriamente someterme a los plazos y a las cuestiones que determina la justicia, ¿no? Como corresponde. Ginés, y esta es la última que le hago y después voy a ir un poco a la novela. ¿Se dilató demasiado el encierro porque este es otro de los cuestionamientos, digo, y acá no hay corrupción ni mucho menos, sino un trato de cómo se le dio, por lo menos aquí en la Argentina. Con el diario de hoy, ¿tuvimos mucho tiempo encerrados los argentinos? No, yo creo que no. Creo que primero ahí es otra de las macanas que se ha dicho. El encierro más grande del mundo. Mentira.
Nosotros, y esto es un eco, no es lo que opino yo, la duración de nuestros aislamientos fue más corto que el promedio de toda América, por ejemplo. En segundo lugar, se dice lo que duró en AMBA y en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque se prolongaron otro más. Pero la mayoría del país tuvo 77 días nada más. Y por otro lado, si usted quiere, yo le digo, a ver, en el primer año fue muy restricto, es cierto, los primeros meses sobre todo. Nosotros tuvimos en ese momento 6.000, casi 6.000 muertos, 5.900 y pico. En el segundo año que se abrió todo, tuvimos 11.000 muertos, con 10.000 y fracción. Entonces, guarda que hubo consecuencias también eso, O sea, no es que resultó gratis la apertura. Yo personalmente, obviamente me cuidaba tratando de que la gente no se enfermara y no se muriera, y me pasó con familiares míos inclusive, lamentablemente, pero yo lo que quería era que se fueran muy cuidadosos. Y los países que fueron más cuidadosos y que dilataron las medidas de ese tipo, que son antipáticas, son medievales, como decir que la gente esté aislada, pero los países que dilataron eso son los que mejores resultados tuvieron como consecuencias. En el caso de China, por ejemplo. Pero por supuesto, nosotros no tenemos un sistema social ni político como para aplicar las restricciones que aplicó China. No, pero no se los países exageró. que tuvieron Sí. más prolongado aislamiento tuvieron menos complicaciones. No se exageró, Ginés, con algunas situaciones como estos casos de los chicos que no podían pasar la frontera de las provincias, bueno, Soledad y estas Y pero se cuestiones. volvieron a clase. Y ese ¿Cómo? fue un mecanismo brutal de expansión. Mm. Sí, por supuesto, yo creo que en algunas aclaraciones hubo, creo que por ahí, y eso no fui yo, pero se debía haber dejado acercar a los familiares en momentos difíciles de algunos que después murieron. Uh-huh. Todo esto sucedió, pero mire, yo tengo una gran relación, una gran amistad con la expresidenta de Chile, con la presidenta Bachelet, y a la presidenta, siendo una altísima funcionaria de Naciones Unidas y una expresidenta, no le dejaron ver a la mamá cuando estaba internada, que después murió, ¿no? Usted me dijo Es decir, recién... era una situación mundial, Sí. no dependía de la voluntad de uno o de otro, ¿no? Usted recién me dijo, no fui yo. ¿Quién era el que tomaba esas decisiones, Ginés, de por ahí ser tan estrictos? La OMS decía que no se veía esto. Todo el mundo, no había ninguno que dijera, che, hay que tener contacto con los enfermos. Había una vestimenta impresionante para cualquiera que tenía contacto con los enfermos. Y una medida y una cantidad de cuidados que no le cuento. Entonces, claro, que vinieran las visitas, más allá del estado que podían tener, era contrario al espíritu de tratar de que la pandemia no se expandiera, ¿no? Como ex ministro de Salud de la Nación, ¿cómo vio que este gobierno llevó adelante el brote de dengue en el país? Mire, el dengue siempre, en los últimos años, fue un problema. Yo, si ustedes recuerdan, cuando asumí, a los 10 días me fui a una zona roja de dengue en Misiones, y a los 20 días me reuní con los ministros de Paraguay y de Brasil. Este año fue muy importante, y bueno, yo no me gusta hacer juicio de valor, pero creo que se tendría que haber tomado medidas antes de las que se tomaron, porque sabe que el dengue todavía sigue en el país, más allá de que sea el frío, que el mosquito, tal cosa, hay bastante dengue todavía en la Argentina, y ahí hay que tomarlo muy serio, porque el dengue llegó para quedarse en nuestro país. ¿Se debió haber aplicado la vacuna, Ginés? Es difícil eso, algunos sí, porque más riesgos tienen determinados, sobre todo lo que tuvieron ya. Pero bueno, eso dependía de otra decisión económica. El gobierno no ha sido fácil, decisiones que implican gasto. Pero bueno, tampoco lo reitero, no me gusta hacer críticas sobre lo que se debía haber hecho en salud. Yo creo que cuando uno está tiene que hacerlo. Creo que tenemos que darle más interés y más prioridad al tema dengue, porque cuando venga de nuevo las temperaturas más templadas va a volver con mucha fuerza, y todavía hoy hay bastante dengue. Ginés, cuando lo marcan como responsable de algunas muertes en la época de la pandemia y el COVID, ¿se siente responsable o no? ¿Cómo decir eso? ¿Quién me marca de responsable de muerte? Bueno. Che. No, pero a ver, pero lo dice usted.
No, pero no ¿Quién lo me digo puso yo. como le A estoy ver, diciendo cuál es la acusación de la justicia? no, bueno, No por es eso yo le vacuna. pregunto, digo, a ver, muchas veces No, han usted no me dicho, pregunta, usted dice cuándo lo marcan. bueno, en el supuesto caso de cuando hubo tapa de diario que lo pusieron responsable a usted como responsable de algunas muertes en el COVID. Por eso yo se lo pregunto y digo, ¿usted se siente responsable No, o no, no? es que yo no sé lo Acá que usted viene la habla. A mí pregunta. me sorprende que me diga eso. Y vuelvo a decir, la acusación que tengo, que se ensañaron y todo el mundo, cosas, en ningún caso pasa de lo que le estoy diciendo. No hay vacunas. Está bien, pero usted no siente que No, se oiga, le usted quiere marca. acusarme a usted, que no entiendo cuál es No, la forma yo le de estoy preguntar. preguntando, no lo estoy acusando. No, Yo lo está que le digo es, preguntando, aseverando cosas. usted no Usted dijo siente, recién cuando usted lo marca como responsable de sí, vacunas, pero usted no de siente muertes. pero usted Y no eso es siente que en así, le algún estoy diciendo, momento la como justicia ministro es de el que me salud acusa, no usted. fue responsable de alguna situación, nada más. Esa es la pregunta. ¿No siente que fue responsable? Ahí pregunto. Pero fui responsable junto con todos los ministros y con todos los que trabajamos, que éramos una convocatoria amplia a todo el país, a tratar de que la política ayudara y hubiera respiradores para todos, hubiera vestimenta para todos, hubiera no pasara lo que pasó en Estados Unidos, que se morían en las guardias en el piso, o en Inglaterra, o en Italia, o en España. Eso sí, obviamente tenía la responsabilidad, yo me sentía responsable. Y por supuesto que cada uno que moría me dolía, como le dolía a cualquier ser humano. Y como me pasó inclusive con una de mi propia familia, que tampoco estaba vacunado. No vacunó a nadie estas personas que usted marcó, ya es la segunda vez que me lo Pero marca te en la vuelvo a nota. decir, si no me acusa, usted de nuevo me pregunta, che, Pero de por eso- verdad tengo un poco más de imaginación. No, pero lo que usted me responde, a ver, usted me da una respuesta y yo anoto su respuesta y le repregunto en este contexto. ¿Fallecieron personas de su familia que no estaban vacunadas? ¿Eso es lo que me quiere decir? Falleció mi sobrino, ahijado, Ajá. de 46 años, en San Nicolás, con solamente una vacuna aplicada en fines de junio. Está bien, eso es lo que marca, eso es Y lo a que los marca pocos días murió. que no tuvo privilegios de vacuna. No, y mi hermana tampoco, yo tengo una sola hermana. Ni mi hermana, ningún familiar mío fue vacunado, por favor. Ujú. Eso está clarísimo. No, por eso usted me da una respuesta y yo a partir de su respuesta la anoto y le repregunto para que tenga un valor también la pregunta con la repregunta. Pero, Ginés, con el respeto y sin el ánimo de ofender nunca, digo, yo le repregunto a partir de lo que usted siempre me dice. Bueno, cuénteme un poquito de qué se trata Amantes y Alquimistas. Se trata de una ficción. Nunca yo he escrito ficción, he escrito muchos libros, pero libros de salud, libros técnicos, de medicamentos, de política, pero nunca de una ficción. Es una historia de amor que la citó en 1830, uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, en mi lugar de nacimiento, mi pueblo, San Nicolás. Y a mí me gusta mucho la alquimia. Los alquimistas fueron tipos muy innovadores en su época, muy transgresores, pero son los padres de la química. Hubo muchos médicos que fueron alquimistas. Y entonces me pareció que tenía una cierta similitud con los amantes, en el sentido que tanto los alquimistas como los amantes buscan en su vínculo, me parece a mí, una relación que se supere. O sea, alquimia y transmutación es con transformar una sustancia inferior o un hecho inferior en un hecho superior. Y eso es alquimia y se llama transmutación. Bueno, y juego con eso y que eso que los pibes empiezan a hacer en San Nicolás, claramente empieza a pasarle primero a ellos también. Y entonces ya no es solamente materiales o metales o sustancias de agua orgánica, sino el interior de ellos mismos empieza la transmutación. La novela la escribí, salió estos días, apareció en las librerías y bueno, hasta ahora he tenido buenos comentarios, pero ¿Por qué se le dio por primera vez por escribir una novela? Y la verdad no tengo una respuesta así contundente. Yo empezaba a escribir cuando me agarraba los insomnios en los viajes, algunos de ellos inclusive por trabajo, ¿no? Pero nunca pensé en una novela al principio. Escribía así situaciones. Pero estoy hablando hace 25 años, ¿eh? Y después un día dije, che, ¿y si lo armo todo esto? Y lo armo como si fuera una historia. Y entonces hice como un plan.
Pero después lo dejé y estuve muchos años. Y yo creí que cuando estuve embajador en Chile lo iba mejor a hacer, pero no lo hice hasta que cuando salí del ministerio dije, bueno, además de volver a mi actividad docente, me puse a escribir con otra fuerza. Y bueno, y en 2 años lo hice. Esa es la historia. Yo tengo una casa, mi casa, había varios poetas, mi mamá era el profesor de letras, mi abuelo era gramático, o sea, la relación con la escritura y con la lectura la tuve, y con la poesía la tuve desde muy chico, ¿no? ¿Volvería a ser funcionario? No, porque no me parece que sea útil, ¿no? Pero sí, mire, yo nunca quise ser funcionario. La última vez que fui ministro fui porque casi te diría que me empujaron, ¿no? En el caso de Duhalde anunció que era ministro sin yo saberlo, ni haber hablado de eso con él. Y después, bueno, hubo continuidad con Kirchner, pero yo le había dicho que no 2 veces. Una vez, bueno, no importa, varias veces había dicho que no. Y porque me parecía que ya estaba, ya había cumplido con mi obligación pública. Y la última vez yo tampoco quería, o sea, ¿Y quién lo convenció? Sí, Alberto, pero el día que me daban el honoris causa en la Facultad de Medicina, Alberto anunció diciendo que había buscado y que no había ninguno mejor que yo. Y bueno, ahí que iba a decir, no, yo no me niego, había 2.000 personas en el auditorio. Pero igual no quiere decir que no fui muy honrado y que sentí con mucha pasión todo el tiempo que estuve ahí. Yo tengo algunas ventajas en ese sentido. Yo he formado durante 30 años muchísimos profesionales de la salud, con actitud de gestión, con conocimiento, con lo cual el rearmado de un ministerio, de una política, me resulta menos difícil que a otro funcionario, ¿no? Girés, gracias. Bueno, dale. Más allá de alguna pregunta, digo gracias por su tiempo y gracias por las respuestas. Dale, chao, que siga bien. Que siga bien, Ahí está.